El día de hoy vamos a hablar de los diuréticos, medicamentos de uso común, bastante útiles en algunas enfermedades. Vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Como todos sabemos, dentro de las funciones del riñón está la excreción de productos de desecho, como todas las toxinas urémicas, entre ellas las medibles, urea, creatinina, ácido úrico, etc. Regulación del equilibrio hidroelectrolítico. También intervienen en el equilibrio ácido-base, son los efectores. Y tienen por los mecanismos de secreción y de reabsorción tubular la selección final de electrolitos de desecho, de fármacos, etc. Durante la enfermedad renal y otras enfermedades, como respuesta tenemos la retención de líquidos por aumento de la reabsorción de sal y agua, o bien por disminución en la excreción. Y con esto pues tenemos edema de los tejidos. De las causas más frecuentes de edema tenemos a la renal, pero también la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia hepática con formación de ascitis, el edema premenstrual, el aldosteronismo primario, la desnutrición como tal, nos van a favorecer el edema entre los tejidos. Y para esto, pues, los diuréticos resultan ser un medicamento útil para el tratamiento de todo este tipo de edemas. Por eso es importante que nosotros conozcamos el mecanismo de acción de los diuréticos y las indicaciones, contraindicaciones y efectos secundarios de cada uno de estos fármacos. ¿Cuáles son las indicaciones de los diuréticos? Por la presencia de anuria o de oliguria. También se usan en hipertensión. Siempre se van a usar en edema, como el edema pulmonar, la cirrosis hepática, el glaucoma y los diferentes síndromes renales, como el síndrome nefrítico, el síndrome nefrótico o la insuficiencia renal tanto aguda como crónica, cuando están cursando con anuria o con oliguria. Si ustedes recuerdan, aquí tenemos nosotros el corpúsculo renal y aquí tenemos los túbulos. En general, todos los diuréticos no llegan por filtración glomerular al riñón, sino llegan, acuérdense ustedes, por el mecanismo de secreción tubular a nivel del túbulo proximal. Aquí llegan unidos a proteínas todos los diuréticos y se van a distribuir a lo largo de todo el sistema tubular y van a modificar la excreción de agua, la excreción de sodio, o bien los diuréticos osmóticos pues van a jalar todo, agua y sodio. Los diuréticos osmóticos, aquí tenemos una gráfica de la nefrona didáctica. Los medicamentos o los diuréticos como el manitol o como la glucosa va a llegar aquí al túbulo proximal a través del filtrado glomerular y va a arrastrar todo el agua por su misma osmolaridad. Y esto nos va a aumentar la cantidad de agua, la cantidad de agua excretada por minuto, por hora o por día. Otro grupo de medicamentos tenemos los que van a actuar aquí a nivel del túbulo contorneado proximal. A nivel del túbulo contorneado proximal, recuerden ustedes que tenemos la acción de la anhidrasa carbónica y que aquí más o menos el 65% del sodio se va a reabsorber a nivel del túbulo proximal. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica lo que hacen es impedir el acoplamiento del intercambiador sodio-hidrógeno y con esto van a conseguir que la carga de sodio filtrada que va aquí no se reabsorba completamente y lo que pasa es que pase a las porciones más distales del sistema tubular.
Por acá, en la asa ascendente gruesa de Henle, vamos a tener el intercambiador sodio-potasio 2-cloro, que es donde van a actuar los diuréticos de asa. Se llaman diuréticos de asa porque se van a encontrar actuando sobre el intercambiador sodio-potasio 2-cloro que se encuentra a nivel de la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Posteriormente, dentro del sistema tubular, vamos a pasar al túbulo contorneado distal y aquí vamos a tener al intercambiador sodio-cloro, y este intercambiador sodio-cloro va a ser sensible a las tiazinas, es decir, su bloqueo va a impedir la reabsorción tanto de sodio como de cloro a nivel del túbulo contorneado distal. Por último, tenemos los diuréticos ahorradores de potasio, como son el amiloride y el triamtereno, y la espironolactona, que es un inhibidor del receptor de la aldosterona. Actualmente tenemos otros fármacos del grupo de los inhibidores del receptor de la aldosterona, como pueden ser la eplerenona y la finrenona, pero el representante de este grupo es la espironolactona. Y tenemos otro grupo de diuréticos empleado para la insuficiencia cardíaca o bien para el tratamiento de los riñones poliquísticos, que es un inhibidor del receptor de la hormona antidiurética. Lo vamos a ver al último porque es uno de los más nuevos. Su uso clínico no se ha difundido para el tratamiento del edema, pero sí para el tratamiento de otras enfermedades. Lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos la luz tubular y los mecanismos de transporte tubular que ya los vimos en clases pasadas. Y tenemos un transporte del tipo paracelular, es decir, al lado o entre las células. Este sería el transporte paracelular, y el transporte transcelular, que va de la luz del túbulo a la sangre. Y aquí, ¿quién va a actuar? Pues la bomba sodio-potasio ATPasa y los diferentes intercambiadores para el paso de la luz tubular a la célula y después a la membrana vasolateral para luego ser reabsorbidos por la sangre. Esta nada más es como para recordar. Esta sería la luz tubular, el túbulo contorneado proximal. También tenemos otros tipos de canales, aparte de los canales iónicos que están por aquí, que nos van a permitir el transporte de potasio, de cloro y de calcio. También tenemos otro tipo de transportadores, como serían las acuaporinas, que no son más que unas vesículas que se van a expresar y que son canales de agua, que nos van a permitir el transporte de agua. Aquí van a actuar los baptanos, que son otro tipo de diuréticos. En el túbulo contorneado proximal, entonces vamos a recordar que se reabsorben el 65% de la carga filtrada de sodio. Siempre se va a filtrar acoplado a fósforo, a glucosa, a aniones y cationes orgánicos. ¿Y quién va a empezar todo esto? Pues quedamos que la bomba sodio-potasio ATPasa, pero aquí va a intervenir la presencia de la anidrasa carbónica. De manera que en el túbulo contorneado proximal nosotros vamos a aumentar la cantidad de sodio que se queda en el túbulo, inhibiendo a la anidrasa carbónica. Este tipo de diuréticos son diuréticos débiles. Actualmente no los usamos para el tratamiento del edema, sino solamente para enfermedades como el glaucoma. En el asa de Henle, recordemos que existe el intercambiador sodio-potasio 2-cloro. Este es justamente el sitio de acción de los medicamentos llamados diuréticos de asa, como el furosemide, el torazamide y la bumetanida. Aquí es donde se consigue la mayor cantidad de diuresis. ¿Por qué? Porque en este nivel del asa de Henle se reabsorbe el 25% de la carga filtrada de sodio. Entonces, este es el grupo de diuréticos
con mayor efecto natriurético. Es decir, van a conseguir la diuresis a través de tener mayor oferta tubular de sodio, lo cual nos va a jalar agua y esto nos va a aumentar la diuresis. De aquí también podemos decir que la oferta de aquí, en el túbulo contorneado distal, pues es mucho menor que en los otros segmentos del túbulo. Aquí a nivel del túbulo contorneado distal, ¿quién va a actuar? Los medicamentos llamados tiazidas. Tenemos tiazidas de acción corta, de acción media y de acción larga, y al inhibir este transportador sodio-cloro, también vamos a disminuir la reabsorción de este 6% de sodio, de la carga filtrada de sodio. Si ustedes recuerdan, 25 en el otro y 6 en este, pues son 31% de la carga filtrada de sodio que yo puedo inhibir con la combinación de los dos diuréticos. A nivel del túbulo colector, vamos a recordar que se encuentran los canales de sodio, los canales de potasio y también vamos a encontrar el receptor de la aldosterona, el cual se va a inhibir, ya les platicaba yo, por la espironolactona, la eplerenona, la fenrenona y el canal de sodio por medicamentos como el amiloride. Este grupo de medicamentos tiene la propiedad de excretar sodio y retener potasio. Los diuréticos los vamos a catalogar de acuerdo a su eficacia o su potencia diurética, a los de alta eficacia, de eficacia media y de baja eficacia. De alta eficacia podemos catalogar a todos los diuréticos de ASA como furosemide, torasemide o metanida, de eficacia media a las tiazidas y de baja eficiencia a los diuréticos como la espironolactona y también a los inhibidores de la anidrasa carbónica, que actualmente, como les platicaba, están en desuso. Según en su lugar de acción, ya dijimos que pueden actuar a nivel del túbulo proximal, recuerden, todos los inhibidores de la anidrasa carbónica, del túbulo distal, acuérdense todas las tiazidas, o a nivel del asa de Henle. A nivel del asa de Henle, recuerden, los diuréticos de asa, furosemide, torasemide o metanida. Los mecanismos de acción propuestos son todos aquellos que inhiben la reabsorción de sodio, que se van a llamar también natriuréticos de natremia, de sodio. Son natriuréticos y al favorecer la salida de sodio por arrastre, también van a jalar agua. Los diuréticos osmóticos, como el manitol, que su carga osmótica es tan alta que van a jalar agua, todo el agua que está a su paso. Los inhibidores de la anidrasa carbónica, que también van a jalar sodio a nivel del túbulo contorneado proximal, pero se conocen como inhibidores de la anidrasa carbónica, y otros mecanismos como los acuaréticos. Los acuaréticos son aquellos fármacos que lo único que van a hacer es favorecer el transporte de agua. ¿Como cuál? Como los baptanos, que vamos a ver enseguida. Aquí tenemos los ejemplos. Los inhibidores del intercambiador sodio-potasio 2-cloro, aquí tenemos a los diuréticos de ASA, aquí tenemos a las tiazidas, aquí tenemos a los ahorradores de potasio, aquí tenemos a los osmóticos y a los inhibidores de la anidrasa carbónica. Acetazolamida prácticamente ya no se usa, creo que ya no hay ni en el mercado, pero la dorzolamida ustedes la verán en gotas oftálmicas que les recetan a los pacientes que tienen glaucoma. Todos los inhibidores de la reabsorción de sodio, como los diuréticos de ASA, que son de alto techo, también van a inhibir la reabsorción de calcio y magnesio, van a favorecer la salida de potasio y de cloro, y esto, bueno, con el consecuente aumento de la diuresis. ¿Cuáles son las complicaciones, los efectos adversos? Aquí los tenemos, miren: hipocalemia, hipotensión, hiperuricemia, ototoxicidad, deshidratación si nos pasamos de la dosis. Sin embargo, estos se consideran
unos excelentes medicamentos para el tratamiento de la falla cardíaca aguda, el edema refractario a tratamiento médico, etc. Entonces los vamos a seguir usando a dosis bastante razonadas. Los diuréticos tiazídicos se consideran que son de mediana potencia o de mediana eficacia, y sus efectos adversos van a ser baja de potasio, hipercalcemia, porque estos ahorran calcio. Estos medicamentos también se les dan a las señoras en la etapa de la menopausia para disminuir la calciuria. Puede ocasionar ambos alcalosis metabólica por pérdida de cloro, por pérdida de potasio y por pérdida de hidrogeniones, hiperglucemia, entre otros efectos adversos. Sin embargo, las tiazidas se consideran buenos medicamentos para el tratamiento de la hipertensión. De hecho, los cardiólogos lo siguen considerando una de las piedras angulares del tratamiento del paciente hipertenso esencial. Los ahorradores de potasio están indicados como complemento al tratamiento de los diuréticos de asa para evitar la complicación de hipocalemia. Están indicados también, porque son diuréticos suaves, en el tratamiento de la ascitis, en el tratamiento del edema en los pacientes con insuficiencia hepática y con insuficiencia cardíaca. Pero dentro de los efectos adversos tenemos la hipercalemia y la acidosis metabólica derivada de la retención de hidrogeniones y de la retención de potasio por su mecanismo de acción. Los diuréticos osmóticos como el manitol y la urea, isosorbide no lo usamos tanto, pero urea y manitol sí, los neurocirujanos siguen usando manitol para el tratamiento del edema cerebral y en algunas intoxicaciones por drogas. Van a aumentar la volemia, van a aumentar la diuresis, disminuyen la presión intracraneal y también la presión del ojo. No se deben administrar en caso de falla cardíaca congestiva ni de edema pulmonar. Básicamente los diuréticos osmóticos tienen su espectro de acción, como aquí lo dice, en los casos del edema cerebral, ya sea traumático o posoperatorio. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, tienen estos efectos secundarios: acidosis metabólica, hipocalemia intensa. Sin embargo, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, por considerarse diuréticos poco potentes, pues han caído en desuso y solamente usamos la dorzolamina en gotas para el tratamiento del glaucoma. Los baptanes o baptanos, como el tolvaptán entre ellos, es un antagonista selectivo del receptor de la hormona antidiurética. Si ustedes se recuerdan, en las clases de fisiología vimos que se acopla al receptor, entra por una ciclina y va a favorecer la expresión de los canales de agua. Al no haber expresión de los canales de agua para su consecuente endocitosis, digamos, y reabsorción del agua, pues el paciente va a tener acuaresis solamente. Aquí no se va a mover, no se va a jalar agua a partir del sodio, sino simplemente va a salir el agua como tal. Estos medicamentos se utilizan en caso de falla cardíaca. Sin embargo, los diuréticos acuaréticos tienen otro campo de aplicación en otras enfermedades donde la hormona antidiurética juega un papel muy importante en su fisiopatología. Por ejemplo, la enfermedad de riñón poliquístico, que ya la revisamos alguna vez cuando vimos alteraciones congénitas del riñón. Por mi parte es todo. Entonces, para resumir, los diuréticos son medicamentos que utilizamos en los casos de edema. Los diuréticos de asa o de techo alto son los diuréticos más potentes que conocemos. En segundo lugar vienen a estar las tiazidas, que también se ocupan en tratamiento combinado o bien en tratamiento solamente para la hipertensión. Los diuréticos ahorradores de potasio, que son aquellos inhibidores del receptor de la aldosterona, y aquellos que son solamente ahorradores de potasio por intervenir en el reciclaje del potasio.
Esto es todo por hoy. Esta plática les va a servir para que se retome en algunos otros temas de los que vamos a platicar. Y por mi parte es todo el día de hoy.